Seguimos ahora sí en 12 Noticias y vamos a pasar rápidamente a compartir con ustedes esta nota que tenemos ya en comunicación telefónica con Alejandro Lucero, porque hace algunos días atrás se estaba llevando a cabo lo que era la retirada de estos árboles que están ubicados sobre Avenida Costanera para poder continuar con esta obra de los desagües pluviales. Ale Lucero está con nosotros. Ale, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Mati, buen día también a toda la teleaudiencia de Canal 2. Gracias por propiciarnos este espacio para explayarnos un poquito sobre este tema. Perfecto, Ale, gracias a vos también por atendernos. Bueno, y explicarnos un poquito qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el motivo de estos movimientos que ha generado justamente esta empresa que está llevando a cabo dicha obra. Bien, en primer lugar, nobleza obliga, es importante tomar como punto de partida en esto el trabajo que compete a lo que es defensa civil en cuanto a la mitigación del riesgo. Nosotros trabajamos específicamente en lo que es mitigación del riesgo, donde confluyen, esto es importante aclararlo, ¿no? Como punto de partida, donde confluyen dos factores que interactúan permanentemente, que son las vulnerabilidades y las amenazas. Las vulnerabilidades a veces generalmente puestas por el hombre y a veces con alguna interacción de la naturaleza. Y las amenazas que procedentemente de la naturaleza a veces tienen alguna interacción por parte del hombre. La combinación de estos dos factores nos generan un escenario de riesgo de daño a las personas, a las cosas, a sus bienes, que es lo que desde Defensa Civil tratamos de trabajar de mitigar. Hecha esta aclaración, esta introducción, paso ahora a una aclaración. La aclaración importante es que no está bajo ningún punto de vista en discusión la importancia que tiene para el municipio, para Defensa Civil, que también es municipal, para cualquier vecino, para los medios, la importancia que tienen los ejemplares arbóreos. Y esto hay que desarrollarlo, porque aparte sirve como consejo para los vecinos. ¿Por qué? Porque no es una simple declamación. Ha habido todo un trabajo de estudio a lo largo de los años que se incrementó a partir del 2013, cuando el tornado, de hacer un seguimiento sobre las especies arbóreas de nuestra ciudad, pero que la importancia reside en que son barrera natural a los vientos, a los fenómenos climáticos, porque además filtran los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, como el dióxido de carbono, o gases como el monóxido de carbono y otros gases que son nocivos para la salud, porque además también retienen la humedad y el agua de las precipitaciones. Es importante, no se discute la importancia de las plantas, independientemente de que sean autóctonas o exóticas. En este caso, de estos álamos estamos hablando de ejemplares exóticos, que son originarios de Asia Central, algunos decían Europa, pero son originarios de Asia Central, llegaron en el siglo XIX a la Argentina, el primer lugar que llegan es a Mendoza y después se diseminaron por todo el país, pero esto es algo anecdótico, en realidad sea exótico o autóctono, son importantes por la regulación y el equilibrio del medio ambiente, sobre todo el autóctono sobre el nuestro, que es el monte espinal, hace de esponja, retiene mucho más todavía y evita que erosione más el agua de precipitación. Hecha esta aclaración, paso ahora a desarrollar el problema. Y en eso retomo lo que decía al principio en cuanto a la mitigación del riesgo. Nosotros desde hace tiempo, décadas, distintos gobiernos vienen trabajando en la mitigación del riesgo por anegamiento, que deriva en algunos casos en inundación. ¿Por qué? Porque ese riesgo se traduce en daño que en algunos casos puede implicar la pérdida de vida. Cuando hay inundaciones podemos tener pérdida de vida por electrocución, si se daña mucho la propiedad hay riesgo de colapso. Y esto se ha venido dando históricamente. Y para mitigar ese riesgo se han ido haciendo trabajos. Distintos gobiernos han hecho entubados en lo que es, en este caso puntual de lo que es calle Jerónimo el Barco, con algunas bocas de tormenta para que se pueda conducir el agua de las lluvias a través de esas bocas de tormenta a ese entubado. Pero también se hicieron otras obras de infraestructura conforme sucede otro fenómeno que no se puede detener, que es el crecimiento de la ciudad. A medida que crece, se edifica, y a medida que se edifica, se va perdiendo poder de absorción, con lo cual eso se traduce en más agua a la vía pública. Entonces hay que hacer más obras de infraestructura. Los distintos gobiernos que han pasado han ido haciendo. Cordón Cuneta, que ayudó y ayuda y ha contribuido muchísimo a conducir el agua de las precipitaciones por la pendiente natural que tiene el terreno de nuestra ciudad hacia el desagüe natural de nuestra ciudad. Pero eso no ha sido suficiente, entonces ha habido que recurrir a otras obras de infraestructura tal vez de mayor envergadura, como en algún caso ha sido la asfalto en calle San Avirones, que
mejoró mucho el escurrimiento de las aguas de precipitaciones en cuanto a los tiempos de escurrimiento, ¿no? Pero no termina siendo suficiente porque sigue creciendo la ciudad y se sigue agravando el problema. Entonces ya hay que ir a una medida de mayor intervención, que en este caso implica lo que son los desagües pluviales. En lo que respecta a desagües pluviales, los técnicos, ingenieros que recomiendan en este tipo de obras, al igual que en el de cloaca, que tiene que ver con la conducción de fluidos, que estos trazados de cañería tengan la menor cantidad de accidentes posibles, la menor cantidad de curvas y desniveles, porque en cada accidente generalmente se produce el estancamiento de residuos, de los residuos, y se produce, a medida que conforme el avance del tiempo, más acumulamiento de esos residuos hasta que se termina obturando de manera completa la tubería y provoca el colapso del sistema. Por suerte, el trazado de Jerónimo del Barco nos da una fisonomía bastante recta, casi en forma lineal, y llegado recién al final tenemos que se topa de frente con una línea de árboles, que se intentó preservar. Por eso hay un registro fotográfico que se tomó buscando por el único lugar que se podía pasar, que era hacia el este de las plantas. Lo que provoca, al tratar de hacer esta obra de envergadura para darle mayor capacidad de acuerdo a lo necesario para resolver el problema del anegamiento, provoca que se haga de mayor diámetro, a mayor profundidad, con la caída necesaria para transportar el caudal de agua, pero se debilita el lateral este de estas plantas, poniendo en riesgo el equilibrio. Y allí generamos una vulnerabilidad que se traduce en un nuevo riesgo. Es decir, no solo que no terminábamos de eliminar el riesgo del anegamiento, en lo cual también hay que ser condescendiente y ser empático con el vecino que sufre, ha estado sufriendo en estos últimos lustros cada vez más agudizado el problema del anegamiento, sino que no lo resolvíamos y encima generábamos un nuevo riesgo más, que es de daño, no de colapso. El colapso es una consecuencia de la combinación de los factores de vulnerabilidad y amenaza. La amenaza es la típica estival nuestra. No podemos decir que en verano no va a llover. Va a llover. Y las tormentas típicas de verano, sin irnos al extremo de lo que pasó en el 2013 con el tornado de vientos huracanados y lluvias extraordinarias, hablemos de lo normal, de lo típico, de una lluvia abundante con viento fuerte, combinada con la vulnerabilidad de pérdida de equilibrio de estas plantas de gran porte. Es un hecho que la caída se da. Y la caída nos genera este escenario de riesgo, que eso sí es lo que no podemos medir, si va a ser un riesgo de vida, si va a ser un riesgo material nomás. Hay construcciones que quedaban en la línea de estas plantas. La probabilidad, de acuerdo a la dirección y a la debilidad, es hacia el este, pero también es la probabilidad que caiga hacia el este. La caída es un hecho. Dada la combinación de amenaza con vulnerabilidad, la caída es un hecho. Lo que no sabemos precisar la magnitud del daño que puede provocar, pero el riesgo está. Y el riesgo, cuando es evidente, no tenemos manera de decir, bueno, no, miramos para otro lado. No, todo lo contrario. Por el artículo 186 de la Constitución Provincial, estamos obligados a preservar la integridad física y material de las personas. Y esto involucra el riesgo. Y este riesgo es un riesgo elevado. Entonces, lamentablemente nos encontramos en la situación de tener que confrontar con dos riesgos, mitigar y ser empáticos con aquellos vecinos que tormenta tras tormenta sufren de pensar que una vez más va a ingresar el agua a sus domicilios. Se ha agravado esa situación y no se circunscribe el final de Jerónimo del Barco. Ya también afecta a los alrededores. El agua ingresa por los patios, ha ingresado a las viviendas, en algunos casos ha amenazado de ingresar por el frente, poniéndose casi al nivel del piso de las viviendas. Y en otras partes, no solo en el tramo final de Jerónimo del Barco, sino en el tramo medio, por citar un ejemplo, en las mediaciones de calle Sarmiento, por ejemplo, ha ingresado a viviendas y a algunos comercios inclusive. Entonces uno no puede ser totalmente indolente y mirar para otro lado y decir, bueno, no, nos encontramos en una situación de no vamos a resolver el problema y que esto se siga agudizando. Lamentablemente hubo que tomar una decisión de quitar las plantas para resolver el problema del anegamiento y a su vez, lamentablemente, resolver este otro riesgo que se generaba por la pérdida de la estabilidad de los ejemplares que se trataron de salvar y no se pudo. Esta foto, que es la actual, es la que nos gusta, la que molesta, pero no es la definitiva.
Y con esto ya termino, Mati. Sí. Por el hecho de que hay una ordenanza que implica el hecho de que hay que reforestar por cada vez que se produce una extracción de árbol. Bien. Ale, puntualmente, ¿cuántos ejemplares son los que se han tenido que remover o sacar del lugar? El reglamento que se hizo y el seguimiento que se venía haciendo, que hemos venido analizando, eran 11 ejemplares, como decíamos, que son de especie exótica, son álamos. Yo en esto he sido defensor del bosque autóctono, pero también del exótico, porque son una barrera natural. Independientemente, hay una diferencia técnica que es importante, sobre todo por el equilibrio de la biodiversidad entre lo exótico y lo autóctono. No me voy a extender para no aburrir con estos detalles, pero adquirir estos conocimientos ha sido un proceso de un largo tiempo de haber estado haciendo el seguimiento de la situación y de llegar a esta conclusión de que lamentablemente no quedaba otra que la extracción de estos 11 ejemplares, con la obligación también de cumplir en la reforestación, que es lo que establece la ordenanza vigente. Bien. Otra de las preguntas, Ale, que por ahí preguntaban algunos vecinos, obviamente que vos aclarando por ahí dejas un poco más en clara la situación, ¿no? Pero algunos vecinos decían, se quiten estos árboles y ¿a dónde van a parar? ¿Cuál es el destino final de estos árboles? ¿Se los va a colocar en otro lado? O directamente, se los corta, se le hace otro tratamiento? ¿Tiene alguna finalidad? Bueno, eso está dentro de lo que es el régimen de trabajo que tiene Proyecto Obras Públicas. Tenemos que tener en cuenta que la extracción de árbol es una labor costosa. Nosotros hemos tenido en otros tiempos, en otros gobiernos inclusive, me acuerdo en alguna época haciendo oposición tuvimos problemas con algunos eucaliptos que producían desprendimiento de bajos a grandes alturas con el riesgo potencial de provocar daños. Habían las raíces atravesado por debajo de la tierra y llegaba hasta las otras propiedades, enroscándose en algunos servicios como el gas, el agua, dañando paredes, veredas, y no quedaba otra que la extracción. También en este caso eucalipto, que es una especie también exótica. En este caso tiene un costo, entonces por allí yo no me atrevo a decir cuál ha sido la programación que tiene Obras Públicas, pero a veces se ha llegado a un acuerdo de que permitirle que se queden con la madera y abaratar costos. No sé en este sentido qué destino se le habría dado a estos ejemplares. Probablemente está articulado con la empresa encargada de lo que es la extracción. Es que nosotros también estuvimos ahí, pudimos tomar algunas imágenes y nos decían justamente los chicos de la empresa constructora que muchos de estos ejemplares, cuando pasó el tornado allá por el 2013, por dentro su tronco estaba como en una especie de... estaba como podrido, por así decirlo, hablando popularmente, ¿no? ¿Ustedes pudieron desde Defensa Civil comprobar o hacer un estudio de esto? Bueno, Mati, yo no quería tocarlo el tema porque a veces da la sensación de que uno abusa del uso del tema del tornado. Pero lamentablemente ese episodio tan dramático y trágico que marcó a nuestra ciudad nos ha dejado una enseñanza importante en un montón de aspectos. Y lo que bien te han comentado la gente es cierto. Nosotros, con el correr de las distintas gestiones, aparte en algún momento con la visita de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, con funcionarios municipales que han sido ingenieros agrónomos, son ingenieros agrónomos que han pasado por las distintas gestiones municipales, había un trabajo de relevamiento y revisión de los ejemplares, y cuando pasa el tornado en el tiempo breve, de corto plazo, que nos visita la universidad y ve los árboles totalmente pelados, nos vaticinaron una muerte de alrededor del 70% de los ejemplares, que nosotros no creímos. En el momento nos espantamos cuando nos dijeron eso. Los ingenieros que saben de este tema nos explicaban el porqué y nos quedamos espantados. Con el tiempo, cuando vimos cómo se cubrió de follaje la planta, dijimos, no, se equivocaron. Los ingenieros nos explicaron, no se equivocaron. Esto es un mecanismo de defensa, pero la corteza, al quedar toda desnuda por perder toda esa protección exterior, queda abierta la puerta a microorganismos que ingresan y la enferman a la planta. Sumado a que a veces de la parte superior se empieza a podrir y llega hasta la base, lamentablemente. Muchos se han ido muriendo con el correr de los años. Nos dijeron que tenían una vida útil, un ciclo de vida, de alrededor de 60 años. Algunos ya están en el umbral de los 50, como esa fila que está ahí,
que estaba allí, que se tuvo que extraer, se encontraban ya en el umbral del límite de su ciclo de vida, pero aún así uno no puede dejar de sentir esta insatisfacción por la decisión difícil que se ha tenido que tomar. Tal cual. Bueno, Ale, como lo decías vos, ¿no? Es por ahí esta primera imagen que por ahí genera ese cierto descontento o malestar en los vecinos, pero que bueno, en un futuro no tan lejano, cuando ya la obra quede concluida y cuando ya también incluso esté asfaltada la calle Jerónimo del Barco, como lo decías vos, ¿no? Van a poder ser reemplazados estos ejemplares. Así es, Mati, y voy a aprovechar de expresar algo que es un sentimiento compartido. Esta insatisfacción también la sentimos nosotros. En lo personal, inclusive yo he sido crítico de algunas iniciativas que también voy a ponerlas en la mesa de debate porque han formado parte de la toma de decisiones. Cuando analizamos lo local a partir del tornado, también hemos hecho una revisión de lo regional. Lo que ha acontecido en otros ámbitos, como la ejecución de obras por parte de la provincia, de rutas necesarias e indispensables, porque comunicaban comunidades alejadas y totalmente incomunicadas, pero han ido por lugares donde se sacó bosque autóctono que hace de esponja a las precipitaciones, y que después de quitar ese bosque autóctono, casualidad o no, algunos expertos dicen que está relacionado con lo que sucedió en Sierras Chicas, con esa precipitación extraordinaria, que al no tener esa barrera natural, el agua baja agresivamente y provocó los anegamientos e inundación de Idiazábal. Yo estoy muy crítico de eso, y hago la referencia y lo usamos también como argumento porque analizamos nuestro escenario. Allá había campo abierto para maniobrar, acá no teníamos margen de maniobra, no podemos ni correr el puente ni correr los manzanos. Claro. ¿Se trató de esquivar? Sí, se trató de esquivar, pero generamos otra vulnerabilidad con un escenario de riesgo de daño. Entonces, lamentablemente no se pudo y se tuvo que adoptar la decisión más desagradable, que era la de quitar. En la gestión pública se toman decisiones, algunas nos dan muchas alternativas para resolver los problemas, otras no nos dejan alternativas, algunas son agradables y otras son desagradables. Lamentablemente en este caso se combinaron una serie de decisiones de características en la decisión que se tomó que son de las menos deseadas, pero que no nos dejaba otra alternativa, lamentablemente. Ale, muchísimas gracias por toda la información, por la comunicación, y ya estaremos seguramente por algún otro tema molestándote. Gracias, Mati. Aprovecho, sí, ya que hablamos de ejemplares arbóreos, ya que hablamos de la conciencia en cuanto al medio ambiente, de las ventajas, que eso no está en discusión para nada, de la importancia que tienen los ejemplares arbóreos en nuestra ciudad, de esta recomendación del vecino que en lo posible, cuando se enfrenta en una situación de quitar árboles, que en lo posible, si lo trata de preservar, bienvenido sea, mucho mejor por todas las ventajas que trae aparejado contar con ejemplares arbóreos en la ciudad, que es una demanda que tenemos y que es importante tratar de preservarlos. Esta no es la última foto es la de la forestación. Esperemos a esa última foto, que es la que de alguna manera va a tratar de devolverle el equilibrio al espacio. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, Ale, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí veíamos entonces la aclaración por parte de Defensa Civil en esta obra que está encarando la municipalidad, que está encarando también la empresa constructora que ha licitado justamente, que salió licitada para llevar a cabo dicha obra.